Reverendo Osvaldo Torres, ¿qué es peor que el pecado? Gracias, Pastora Mónica, a esa pregunta tan interesante. ¿Habrá algo peor que el pecado? ¿Es el pecado lo peor? No. El pecado es errar al blanco. Por ejemplo, no hubo nada, pero déjame responder primero para después desglosar. ¿Qué es peor que el pecado? La iniquidad. Y cuando habla del pecado, la iniquidad, y no lo sitúa en el mismo renglón, el pecado es errar al blanco. El pecado es desobedecer lo que Dios estableció. Por ejemplo, Dios le dice a Adán y a Eva, coman de todos los árboles que ustedes quieran, pero de ese árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Dónde fue el problema? Que desobedecieron a lo que Dios le había dicho. No fue que Adán se comió una manzana o Eva una manzana y le dio a Adán. No fue que Adán tuvo relaciones íntimas con Eva, como algunos piensan. No, simplemente violaron lo que Dios había establecido. Él dice, de eso coman todos, de este no. Ahí fue que tuvo el pecado. Ahora, la maldad es un demonio, también se llama la maldad. Y tenemos el pecado en sus diferentes ramificaciones. Pero cuando hablamos de iniquidad, oye cómo es. Cuando una gente vive en un círculo vicioso, vive de manera cíclica en culpa, pecado, castigo. Y la iniquidad es el antítesis de lo justo. Es decir, lo injusto, pero en su máxima expresión. Cuando hablamos de iniquidad, oye que estamos hablando, Marlene y Pastora Mónica, el inicuo se goza en hacer la maldad. Es decir, si le está sacando las uñas a un hombre o a una mujer que la tiene esclavo, lo disfruta. Por ejemplo, hoy yo me encontré, el pastor Jordán y yo, que estábamos visitando a algunos pastores, me encontré un joven, yo no sabía que era él, éramos amigos desde niño, y él fue a quien a su niña de 10 años fue un pipero drogadicto, le tapó la boca, la violó y la asesinó. La violó de manera anal y la violó, pero con 10 años. Y la violó también, tiene agarramiento por detrás, por delante, en su vulva, y luego entonces la asesina. Y la asfixia, o sea, entonces, la iniquidad es que alguien se deleita haciendo lo malo, lo disfruta. Incluso la iniquidad, cuando una gente llega a ese extremo, es como cuando ya el Señor lo suelta y le da rienda suelta. Recuerde de los casos de asesinos en serie. Hay un hombre que tenía una mujer, la contrató para que estuviese con él como prostituta, después la amarra apartado de la ciudad y esa la fue comiendo chinchín. Por ejemplo, le cortaba 2 dedos y delante de ella lo freía y se lo comía y riéndose. Esto puede parecer catastrófico, pero déjeme decirle que la iniquidad, incluso yo no tengo una fuente bíblica para demostrarlo, pero algunos entienden que hay un demonio llamado iniquidad que es más fuerte que Lucifer y que él fue que torció el corazón de Lucifer. Reitero, no hay, usted no va a encontrar por ahí, es la opinión de alguna gente, y la opinión pueden ser, pueden no ser, que torció el corazón de Lucifer y que está en un lugar encerrado porque tiene tanto poder y es tan malvado que si fuera soltado comenzar a destruir edificios, comenzar a destruir, incluso algunos han puesto su mente en la imaginación diciendo que está encerrado en el triángulo de la Bermuda y que puede desde ahí, puede tumbar aviones, puede hacer cosas, pero que son cosas, no tenemos un texto bíblico, pero vuelvo sobre mis pasos.
¿qué es peor que el pecado? La iniquidad. Porque un pecador a veces lo hace por querer salir. Se dice que cuando alguien llega a ser inicuo, solo puede salir de ahí con la intervención divina. Nunca va a salir de sí mismo. Bueno, el pecado es pecado, yo sé, pero la iniquidad es lo peor de lo peor, porque estamos hablando de alguien que tiene su mente torcida, alguien que está en contra de todo lo que es justo, lo que es moral, y no solo eso, sino que lo disfruta, eso es lo peor. Ponte a pensar, a veces tú estás viendo una novela o una película y tú sabes que es una película o es una novela, y cuando tú ves que va a pasar algo, va a chocar, le va a dar, o sea, tú sabes que es una película. Y aún así, hay gente que lloran, que ríen, que se muerden las uñas. Por lo tanto, un inicuo es alguien que se deleita en practicar el pecado, en practicar la maldad en su máxima expresión más extrema. Así es que espero haber respondido. Considere lo que he dicho y que el Señor le dé entendimiento en todo.